están? Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz, sí, de estar aquí con ustedes en otro increíble video. Sí, en este video, como siempre, voy a mandarles saludos a todos y a todos. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Espero que se estén pasando súper bien. ¿Ok? Ya iniciando de lleno con el video, hoy vamos a platicar un poquito de los seguros. ¿Qué seguro nos corresponde? Tanto en Uber como en Didi. O qué seguro es el conveniente. O si el seguro funciona o no funciona, etcétera. Todo vamos a platicar un poquito de los seguros. Espero que les agrade este video. Entonces vamos directamente con el tema. El tema, ¿cuánto gastan los conductores de Uber o Didi en su seguro de autos? Pues un montón, gastamos un montón, pero es igual. Recuerden que de repente veo las noticias, agarro parte de la noticia y se las voy platicando para ir revisando la parte de cuánto gastamos de seguro. Y en esta noticia o este apartado, por acá aparece, dice que en GNP, sí, GNP, ofrece un seguro si me voy a pagar, no, pero aquí va a quedar. Dice que GNP, ¿no? O sea, GNP 13,000 pesos al mes. Cobertura por 13,000 pesos al mes, ¿no? Creo que 13,000 pesos al mes. Y Qualitas de 9,000, creo que se equivocaron ahí en redactarla y es 13,000 pesos al año. Qualitas 9,720 pesos, AXA 10,000, Seguros Monterrey 7,994, ABA 12,000 y el Águila 9,000. ¿No? De todos modos, o sea, no, es caro. El seguro es caro. Y estos seguros que cotizó esta noticia, pues son seguros normales, cobertura amplia, no son de aplicación. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿O cómo es el seguro correcto para las aplicaciones? Recuerden que aquí ya se divide en dos tipos de seguro. Seguro cobertura amplia y seguro multiplataforma. ¿Con cuál podemos entrar? Con cualquiera. Tanto cobertura amplia o como multiplataforma. Pero ahora sí ya viene el concepto de qué nos protegen o cómo nos protegerían en todo caso de algún siniestro. Que lo que más nos preocupa en que el siniestro es el robo. Recuerden que Didi tiene sus políticas como Uber, pero un seguro correcto para ambas aplicaciones, si tenemos las dos cuentas, perdónenme, es que me entró como una pelucita, sería el multiplataforma. Un seguro multiplataforma, o también se le conoce como seguro de app o seguro de aplicación. Esos seguros son los que necesitaríamos tener para estar protegidos si tenemos las dos aplicaciones, ambas aplicaciones. Entonces, multiplataforma. No hay, se termina el video. ¿Quieres un seguro? Multiplataforma. Muchísimas gracias, nos vemos. Nada, no es cierto. Pero los multiplataformas sí son caros, bastante caros. Ejemplo, uno de mis Prius, un multiplataforma, me salía en 18,000 pesos. En la última cotización que hice. 18,000 pesos. Porque estaba en dos aplicaciones. Entonces decidí sacarlo de una aplicación para meterlo solamente a una. Y lo reduje a 9,000 pesos. La mitad del seguro. ¿Por qué lo reduje? Recuerden que Uber, su seguro ideal para que te proteja dentro y fuera de la aplicación es AXA cobertura amplia. Que te quiera vender AXA SPT, o sea, de que es especializado, no. AXA cobertura amplia te protege dentro y fuera de la aplicación. Entonces me ahorré muchísimo dinero con esto. Punto bueno para Uber, como les dije. Claro, ya no pueden trabajar en Didi. Pero me ahorro una lana en el seguro. A diferencia, si tuvieran dos, pues sí, a fuerzas necesito un multiplataforma. Didi viene lo mismo, tal caso. No recuerdo si Didi aún todavía tiene el de Qualitas especializado para Didi o no. Por aquí pongan en los comentarios si sí todavía lo tiene y qué seguro es el que le correspondería a Didi como a Uber el AXA cobertura amplia para protegerte dentro y fuera de la aplicación. Pero en Didi, el correcto, si ya no está este tipo de seguro, sería el multiplataforma. ¿Cuál les recomiendo? Hay muchísimos en el mercado, pero muchísimos. Hay desde GNP, está Qualitas, SPT, se me Afirme. Y hay otros varios que hay todavía de multiplataforma, ¿no? Pues claro, son más caros. Pero son los beneficios. Muchos dirán, oye, Serge, y por ahí tuve una discusión, sino un pequeño comentario de un amigo, un suscriptor de aquí de Yucatán, que decía, no les mientas, no seas mentiroso, con cualquier seguro pueden entrar. A mí ya me chocaron y me pagaron y no tengo absolutamente el seguro correspondiente. Ah, sí, padre. Te estoy diciendo que aquí en Yucatán es diferente.
Por eso siempre hablo de Ciudad y Estado de México. Aquí en Yucatán, pues sí, con cualquier seguro puedes entrar, pero igual está la misma política. Si Uber se entera de que no traes el seguro correspondiente, no te va a pagar el seguro. Si la aseguradora, ¿ok? Puedes entrar con cualquiera, hasta con una más protección a terceros. Puedes entrarle. Que te proteja por robo y es otro caso. Que te proteja por un coche es otro caso. Estamos en Yucatán, todavía no hay tanta gente como en la Ciudad de México. No compares, amigo. Por ahí, suscriptor. No compares, creo que ni era suscriptor. No compares, eso sí, no compare. O sea, es más, yo me quiero traer aquí mis carros, porque ya en la Ciudad de México te piden ya un buen de cosas. Pues mejor me los traigo para acá. Pero no compare. O sea, estados, no. Estás en el estado y verifica bien. Pero seguro, AXA, cobertura amplia, te protege dentro y fuera en Uber solamente. Que puedes estar en Didi también. Pero si se enteran, ni te van a pagar ni por una ni por las meses. Te quedas como el perro, ¿no? O sea, sin las dos tortas. Entonces, hay que tener mucha precaución con el tipo de seguros. ¿Qué pasa si yo llego a chocar y no fue mi culpa? ¿Quién paga? Porque es una pregunta muy importante y que me la han hecho bastante. ¿Quién paga? Si no es tu culpa, paga el que te pegó, ¿no? O sea, paga el que te pegó. Si tienes el seguro correspondiente de Uber, AXA, te van a pagar. De todos modos, aunque no lo tengas, porque el que te pegó fue el otro, ¿no? Luego viene, oye, Serge, choqué y fue mi culpa. ¿Quién paga el golpe? Pues, tu aseguradora va a pagar el otro auto y tú pagas tu deducible. Pero si la aseguradora se entera de que tú no tienes el seguro correspondiente de aplicación, no te van a pagar al otro y tampoco te van a aceptar tu deducible. Entonces vas a tener que pagar doble. Hay mucha precaución. Luego viene uno de los casos también muy sonados. Oye, Serge, me chocaron, no fue mi culpa, pero se dio a la fuga. No hay cómo ver quién. Déjenme decirles, lastimosamente y dolorosamente, porque ya me ha pasado varias veces, tiene que pagar nosotros, los conductores, porque no hay nadie responsable. Se tiene que pagar el deducible, pues nos corresponde. Ni modo, así son las cosas. No hay responsable, ¿no? Entonces, en ese caso, oye, Serge, me llegaron a chocar, no es mi culpa, pero el otro auto no tiene seguro. ¿Quién paga? El otro auto. Váyanse a las últimas instancias. Y si no, vas a tú pagar tu deducible porque no hay manera de cobrarle al otro. O sea, sí hay maneras, pero te vas a tardar más. A veces vas a perder más dinero con lo que ven que nuestro gobierno y nuestras leyes son tan amplias y bondadosas, pues salimos perdiendo. Así que tener muchísima precaución. Robo. Oye, Serge, me robaron la unidad. Toco madera, espero que no les roben ya. ¿Quién paga el deducible? Los conductores. Sí, estás rentando un carro. Si eres socio conductor, pues tú. Si eres socio, pues los conductores. ¿Ok? Porque son préstamos de unidades. Entonces, pero ¿qué pasa si me lo roban y no tengo el seguro correspondiente? Pues bailaste, porque no te van a dar nada. Entonces perdiste toda tu inversión. Aparte del seguro, como les he dicho, retomando información rápido para los que les gusta adelantar el video. AXA, cobertura amplia, te protege dentro y fuera de la aplicación de Uber solamente. Puedes entrar con cualquier otro seguro en Uber, sí, pero no te van a proteger fuera de la aplicación ni dentro de la aplicación. Así que es bajo tu responsabilidad. Didi, pongan aquí en los comentarios como les dije si Didi también tiene un especializado. Recuerden que no estoy ya tanto en el mundo de Didi. Pero si sí tiene cuál es, pónganlo aquí. Y si no, recuerden que el multiplataformas es el que te protege dentro y fuera de la aplicación de Didi y de todas las otras aplicaciones, ¿ok? Entonces hay que estar al pendiente con ese tema. Y recuerden también que siempre les voy a recomendar GPS y una dashcam para una protección todavía mayor. No escatimen en el dinero que van a gastar en su protección de la inversión, en su protección de su vida. Entonces, siempre estén protegidos. Pero, sí, antes que todo, pues necesitamos un auto, ¿no? Recuerden que Kobe Flex te está dando un automóvil. A todos ustedes que me están viendo nuevos y también a los que no son tan nuevos, también te está dando un automóvil. Entonces, solamente es checar cuál es el que te conviene más. Hay semanas desde 2,500, semanas de 2,600 pesos. Pero comunícate directamente con Kobe. Y Kobe Flex apoya a los nuevos. Porque sí, muchos socios no te van a apoyar. Pero sí, tú que me estás viendo y eres nuevo, te va a apoyar Kobe. Recuerden que es una cobertura. Si no estás dentro de la cobertura, una lástima, no podrías estar en Kobe. Entonces, lástima, pero posiblemente en un futuro
abran su cobertura, ¿ok? Aquí les dejo el número para que van a estar apareciendo los números de Coviflex para que se den una bolsita por ahí, o en Covi.mx. Vayan diciéndoles que van de mi parte y los van a atender muchísimo más rápido. Ahora sí, me despido, pero antes de despedirme, recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita y como les dije aquí en los comentarios, díganme qué seguro está en Didi, si conocen otras alternativas de seguro y qué han hecho ustedes en casos, y si a ustedes les ha pasado que no les ha pagado el seguro, por qué fue o qué está sucediendo, ¿ok? Pon aquí en los comentarios, nos vemos en otro video. Recuerden que las mentorías siguen en el canal, son especializadas, puntuales para que tengas un negocio exitoso. Nos vemos en otro video, amigos. Adiós.